Y el presidente Boric recibió hoy en audiencia en el Palacio de la Moneda al nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, para hablar justamente de lo que fue esa reunión, ese encuentro, los desafíos, proyecciones del gremio para este 2025. Nos acompaña Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Alfredo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, Andrés. Muy bien, aquí estamos. Alfredo, ¿cómo sale de esta reunión con el presidente? Siempre la construcción es un sector golpeado, uno revisa todas las últimas crisis, siempre se dice que es la primera en caer y el último en recuperarse, lamentablemente, el sector de la construcción, que es tan sensible, sobre todo en uso de mano de obra. ¿Cómo salió después de la reunión con el presidente? Bueno, primero en la reunión siempre uno conversa todos los temas que están afectando a nuestro sector, entonces en ese sentido uno sale por lo menos con la sensación de ser escuchado y haber planteado todos los temas. Pero efectivamente terminamos el año 24 bastante mal, con una caída en la inversión en construcción de más de un 1%, 1,1, 1,2% de caída, y esto ya es el 10º año en que estamos prácticamente con crecimiento en la inversión en construcción cero. Llevamos 10 años sin crecimiento, comparado con la década anterior, que estábamos con tasas de crecimiento bastante más altas, del orden del 6-7%. Entonces es un mal año sin ninguna duda. Usted hablaba, Alfredo, de un tema de 10 años que se arrastra la falta de inversión. Uno podría hablar ya casi un tema estructural. ¿Cuáles son las razones que uno podría explicar para entender esta situación que está golpeando tanto al sector? Claro, uno podría decir lo que sucedió en pandemia, el tema de los retiros, que uno se imagina que ahondó más un proceso que ya venía complicado, ¿no? Sí, efectivamente, ese es parte del tema, ¿no es cierto? Y se inició un poco antes, incluso con una reforma tributaria del 2014, que fue el inicio de varios de estos problemas que tenemos. Todo el problema de la permisología, ¿no es cierto?, que ha generado por muchas partes situaciones de entrada a la inversión, todo el sistema de evaluación de impacto ambiental en los grandes proyectos, que los ralentiza, los demora, y por supuesto también en todo el sector de la vivienda, todo el tema de las tasas de interés, que fue un fenómeno a nivel mundial, el alza de las tasas post pandemia, pero que en Chile se vio un poco exacerbado por todo el tema del impacto que tuvieron los retiros. Entonces, esa conjunción de factores es la que ha afectado directamente al sector, tanto en el inicio de nuevos grandes proyectos de inversión como en el desarrollo de la industria inmobiliaria, sobre todo, que es muy sensible a las tasas de interés, a los créditos hipotecarios y a la situación de ingresos de las personas. Alfredo, ¿usted cuál fueron los principales puntos que le hizo ver al presidente? Claro, aquí tengo un documento que ustedes detallan más o menos, son 3-4 puntos importantes que ustedes dicen, estas son las prioridades del sector de aquí al mediano o corto plazo. Sí, lo primero es el tema que mencioné recién de la vivienda privada del sector inmobiliario, que ese sector normalmente es del orden de 2/3 de la inversión en vivienda, el otro tercio es pública. Bueno, ese sector está muy afectado por todo lo que hemos hablado. Hay un stock de viviendas sin vender del orden de 100.000 viviendas, 105.000 viviendas, y con una muy baja capacidad de acceder a crédito de las personas, y estamos hablando incluso de viviendas de valor medio hacia abajo, de 4.000, 3.000 UF, que tiene muy deprimido el sector. Estamos terminando el año 24 con un nivel de venta históricamente bajo, cerca de 40.000 viviendas en comparación con un promedio de los últimos 10 y 15 años de 60.000 viviendas. Eso es brutal esa caída. Y en ese tema hemos planteado algunas medidas, específicamente una en conjunto con la Asociación de Bancos al Ministerio de Hacienda y Vivienda, que la planteamos hace unos 4 meses, que permitía realmente, a nuestro juicio, causar un impacto en la materia realmente para activar el sector, y que, bueno, lamentablemente no están terminando las conversaciones en el nivel que pretendemos. Algo irá a salir, pero ahí estamos realmente un poco decepcionados de tener este proyecto en esas condiciones, y ahí creemos que se puede mover, eso se lo planteamos al presidente, a ver si se puede hacer algo en esa materia. Sí, claro, Alfredo. Eso en el tema de la vivienda privada. Sí, esta propuesta, si no me equivoco, fue elaborada junto, como usted menciona, con la BIF, para bajar las tasas de los créditos hipotecarios, mejorando el acceso de las personas a la vivienda. ¿Por qué cree usted que de parte de la autoridad no ha habido mayor acogida respecto a esta idea? Bueno, hay que discutir obviamente el impacto de esa medida. Según todos los números que nosotros hicimos y que hemos presentado, tiene un impacto prácticamente nulo en el presupuesto, ¿no es cierto?, porque se generan actividades, se genera inmediatamente que se reactiva la venta de viviendas, se genera el inicio de proyectos nuevos
todo eso genera actividad, empleo y activa la economía y se generan ingresos para el fisco. Entonces, por ahí vino la conversación en el sentido del impacto que eso podía tener. ¿Qué rol juega el Estado? Para nosotros eso tiene un impacto muy bajo. El juega un Estado porque obviamente el Estado hay un subsidio que dar a la tasa de tener nosotros, en ese minuto pensábamos que teníamos que bajarla 200 puntos para llegar a una tasa del orden de un 3%, que sigue siendo una tasa de lo que tuvimos hace 5, 6 o 7 años más alta, llegamos a tener tasas hipotecarias del 2%, pero estimamos que con una tasa del 3% podía realmente tener un impacto positivo. En este minuto las conversaciones están llegando a una tasa menor que esa y no va a tener el impacto que nosotros necesitábamos y creíamos que podía lograrse. Alfredo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes respecto a las ventas este 2024 que recién se nos fue? Y también un tema tan importante como las ventas es la entrada de nuevos proyectos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del 2024 que recién se nos fue y cuáles son las proyecciones que hacen para este 2025? Ya, en el 2024 malo, como señalé, las ventas estamos estimando que van a terminar del orden de las 41.000 unidades, 41.000 viviendas, en comparación a un promedio histórico hacia atrás de 60.000, 62.000 viviendas. En todo caso, este es el tercer año en que estamos, cuarto año que estamos con estos bajos niveles de venta. Y eso es lo que tiene afectado el sector. De ahí el stock grande de viviendas por vender, que para agotarse a los niveles actuales de venta significaría 3 años para que se agote. Y eso, por su parte, ¿no es cierto?, impide el inicio de nuevos proyectos. Y ese tema, hay proyectos por partir, hay 67.000 viviendas con permisos aprobados y están vigentes y que pueden partir y pueden activar el empleo rápidamente, pero obviamente no están en condiciones de partir mientras no se produzca una disminución del stock actual. Entonces, las proyecciones, obviamente, en el área de la vivienda privada no son buenas. Yo creo que es muy difícil que haya una reactivación potente el próximo año en la parte de venta de vivienda privada, que sería lo que gatilla, obviamente, y el inicio de nuevos proyectos. Alfredo, usted mencionaba el tema de permisología, una discusión que atraviesa prácticamente buena parte de los gremios en nuestro país. Hoy día se debiese haber visto, votado en general en el Senado, uno de estos acuerdos respecto a este tema. Me tocó conversarlo el día domingo en Estado Nacional con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Qué esperan ustedes de este proyecto de permisología? ¿Cuánto le puede significar al sector de la construcción, insisto, como decía al inicio, tan sensible para nuestra economía, este proyecto de permisología? Que lo decía el ministro, aquí no se bajan los estándares, lo que se busca es ahorrar tiempo, tratar de que muchas veces los permisos no se vean de manera consecutiva, sino que al mismo tiempo se puede ahorrar 30, 40% de lo que demora hoy día un proyecto. Eso, el desde. ¿Cómo ven ustedes y cuánto les ayuda si es que funciona tal como se ven en la proyección este proyecto de permisología? Sí, primero valoramos mucho que se haya abordado el tema, es un tema muy complicado, son muchos los organismos que actúan en forma paralela para poder otorgar permisos de construcción y permisos a proyectos de inversión, sobre todo los de tamaño medio hacia arriba. Entonces valoramos mucho que se haya abordado el tema. Obviamente esto requiere una modificación legal bastante estructural. Hay al menos 20 o 21 proyectos de ley presentados porque hay que abordar distintos organismos y distintas materias. Entonces, primero, la noticia es positiva. El proyecto de ley marco que se está votando hoy día, a nuestro juicio, requiere todavía algunas mejoras que espero que se estén incorporando para que realmente tenga efecto. Pero el efecto que debiera tener en caso que se tramitaran bien estos proyectos y salieran en la línea que todos pensamos y esperamos, el efecto reactivador no es de corto plazo. Una vez que salgan todos estos proyectos hay que hacer reglamentos, entonces la implementación es una implementación que no va a afectar el próximo año ni el subsiguiente. Va en la línea correcta, es lo que el país necesita para volver a crecer y para atraer inversiones, pero no es un efecto de corto plazo. Alfredo, yo le preguntaba recién por el tema de las medidas que ustedes les piden al gobierno. ¿Cómo están viendo ustedes la situación macro? Porque en el fondo uno ve lo que está pasando en el escenario externo que tanto golpea a nuestro país y lo ha remarcado en diferentes informes el Banco Central, que la principal preocupación para nuestra economía tiene que ver con lo que sucede afuera, las tasas de interés de los hipotecarios, el acceso al crédito se mueve mucho por lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, y las señales no son buenas. Estaba viendo aquí recién los últimos números para aterrizarlo de los promedios, los créditos hipotecarios incluso han subido en el último mes.
¿Cómo ven ustedes el escenario en términos de acceso al crédito? Porque uno ve por lo menos, el resumen no se ve un horizonte muy positivo de que las tasas, claro, uno no piensa que vayan a volver a lo que estaba previo pandemia, que era en torno a un 2%, pero no se ve un escenario que esto se vaya recogiendo por lo menos ni siquiera en el mediano plazo. Claro, esto tiene que ver con dos cosas. Obviamente con las tasas han bajado algo marginalmente. La tasa promedio de diciembre del Banco Central salió, era 4,4, creo que fue la tasa de crédito hipotecario. No se ve una baja más sustantiva muy fuerte hacia adelante, por eso es que propusimos esta medida con la BIF. Entonces ahí creemos que no va a haber demasiado margen en el corto plazo. Por el lado de la inversión, yo creo que sí, nuestro país todavía presenta condiciones favorables para invertir. Hay mucho inversionista extranjero que está dispuesto a venir, pero mientras no tengamos avanzado este tema de la permisología y sobre todo lo que viene después, la certeza jurídica, en que proyectos aprobados vuelven a ser puestos en duda y hay oposición a eso, y tenemos el caso emblemático de Dominga, que llevamos 11 años tratando de sacar ese proyecto y que llegó hasta los tribunales. Entonces, esas señales también hay que irlas dando. No es solo las leyes, no es solo las tasas, es la señal que demos como país para atraer inversionistas. ¿Y cómo ven ustedes también el contexto económico? Vamos a conocer en las próximas semanas ya el cierre del 2024 con el crecimiento del mes de diciembre. Acabamos de conocer el de noviembre, fue un 2,1. La proyección de Hacienda tiende al 2,4, del mercado 2,1. De todas formas, un 2,1, 2,3, 2,4 no es un crecimiento boyante, no es un crecimiento que genere tanto empleo o empleo de gran calidad. ¿Cómo ven ustedes el momento de la economía, el frágil momento de la economía chilena? Bueno, no lo vemos tampoco muy positivo, al menos en el corto plazo, al menos para el 2025 y 2026. Toda la tendencia de las tasas de crecimiento siguen estando en torno al 2% en el mediano plazo, y por eso es que es tan importante que, como estos proyectos que se están haciendo en permisología y todas las otras señales que tenemos que dar como país para acoger a la inversión, tienen que ser en esa línea. No podemos seguir poniéndole palitos en la rueda a los inversionistas con trabas cuando llegan y rechazando proyectos que en otras partes del mundo los acogen con los brazos abiertos. Entonces tenemos que avanzar en eso. Pero las señales para el próximo año y para el subsiguiente van a estar en el orden de las tasas de crecimiento que tenemos hoy día, que son muy bajas para poder allegar los recursos al fisco, para poder satisfacer las demandas que la sociedad requiere. Y un último punto, ustedes ven un gobierno que ya ha asumido el tema del crecimiento como una prioridad, claro, y lo han reconocido desde las mismas autoridades, que quizás no era lo primordial, lo fundamental, no estaba en las primeras líneas del programa de gobierno. Hoy día sí ustedes lo ven que en el discurso y en la práctica, que es lo más importante del gobierno, ¿ven el crecimiento como un elemento central? Bueno, lo valoramos y lo hemos destacado muchas veces, ¿no es cierto? Incluso en los primeros años se hablaba hasta de decrecimiento como una forma, dos procesos constitucionales, sobre todo el primero, ¿no es cierto?, lo remarcaba. Ese discurso cambió y en la práctica, como señalo, al menos todos los proyectos de ley que se están presentando en esa línea van en la dirección correcta. Pero obviamente para atender el corto plazo y las dificultades que está pasando en nuestro sector en el corto plazo, hay que atacar con proyectos más específicos que puedan resolver el problema rápidamente y seguir avanzando en lo del mediano a largo plazo, que permita al país nuevamente volver a crecer a las tasas que necesita para poder salir de esta situación de estancamiento. Alfredo Chavarría, presidente de la Cámara Chilena de Construcción, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrés.